Capítulo 2. Análisis teológico de la Spiritual Warfare. A partir de 1989, en el ámbito evangélico comienza a hablarse de la guerra espiritual, o Spiritual Warfare, como se la conoce en los países anglosajones. Peter Wagner, profesor del Seminario Teológico de Fuller, es considerado como el iniciador de este movimiento que nació dentro del mundo evangélico. A partir de 1989, otros autores del mundo protestante como Jack Hayford, John Guichot, Omar Cabrera, Edgardo Silvoso y Tom White comenzaron a tratar de este tema en sus conferencias. Y así, cada vez más y más grupos pentecostales comienzan a orar para que Dios aleje o ate a los espíritus territoriales, como ellos los denominarán. La especificidad de la guerra espiritual se basa esencialmente en la noción de espíritus territoriales, y cita, de demonios que dominan sobre enteras ciudades o regiones geográficas manteniendo ataduras a la incredulidad y el pecado. Fin de la cita. Cita a pie de página. Russell Sharrock, Spiritual Warfare, Lulu, Morrisville, 2007, página 40. Retomo la lectura. Esta idea después pasó a los grupos carismáticos católicos de Estados Unidos y posteriormente al mundo entero. Este concepto de la guerra espiritual es un tema recurrente en muchas charlas y es la causa de que grupos de laicos hayan comenzado a realizar oraciones auténticamente exorcísticas para expulsar a esos demonios territoriales de una ciudad o una región. Como escribirá Sharrock, y cita, esto implica una forma misteriosa de guerra espiritual, luchando con esos poderes demoníacos a través de actos religiosos, oraciones del grupo andando por un lugar, prayer walks, manifestaciones de poder espiritual, signos y portentos, y otros medios. Fin de la cita. Lo cierto es que la guerra espiritual está permeando no solo a los grupos de oración, sino también a no pocos exorcistas. Por poner un ejemplo concreto, y cita, estando yo en Estados Unidos, asistiendo a una reunión de oración carismática para liberar a una persona de los demonios que moraban en su interior, en un momento dado, la persona que dirigía el grupo indicó que había que hacer un Jericó. Consistía tal práctica en dar 7 vueltas orando alrededor de la persona que padecía la influencia demoníaca. Fin de la cita. Cita a pie de página. Arch Peirce. Número 24, página 19. Retomo la lectura. Esa práctica de las prayer walks procedía de forma directa de las enseñanzas de la guerra espiritual. ¿Se trataba de algo correcto? ¿Contenía esa práctica alguna teología particular? Y cita, en las prayer walks se trabaja para tomar la tierra para el Evangelio o establecer las fronteras de su ciudad. Mientras andan están retomando la tierra del enemigo. Fin de la cita. Cita a pie de página. Cindy Jacobs, Possessing the Gates of the Enemy. Chosen Books, Grand Rapids, 2009, tercera edición, página 210. Retomo la lectura. Lo cierto es que muchos católicos y protestantes que entran en contacto con estos grupos o esta literatura se preguntan si esas tesis y esas prácticas son adecuadas. Ni a los católicos les parecen que sean heterodoxas, ni a los protestantes que sean antibíblicas. Pero muchos se preguntan acerca de su conveniencia. 3. Elementos válidos subyacentes. Para intentar lograr el cometido de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo primero que hay que hacer es diferenciar lo que hallamos de teológicamente válido en este campo de la guerra espiritual, de los problemas de tal práctica que tal práctica está generando.
El primer inconveniente de la guerra espiritual en la literatura católica y protestante es que se ha convertido en un magma conceptual de límites imprecisos al que cada uno le otorga un significado más o menos amplio. Si a esto añadimos que acerca de este tema se habla sobre todo en charlas de tipo espiritual y no en charlas de tipo académico, comprenderemos que antes de analizar los problemas va a ser necesario realizar una construcción teológicamente sólida acerca de la guerra espiritual y de las consecuencias que se derivan de ella. 3.1. La distributio daemonum. La expresión espíritu territorial ha adquirido en la literatura protestante el significado de un miembro de alto rango de la jerarquía de los espíritus malignos, delegado por Satán para controlar una nación, región, tribu, ciudad, grupo, vecindario o cualquier otra red de seres humanos. Cita a pie de página. C. Peter Wagner, The Book of Acts, a Commentary, Ventura, Gospel Light, 1982, tercera edición, página 442. Retomo la lectura. Para tratar de encontrar qué base teológica pueda haber en los exorcismos sobre espíritus territoriales, vamos primero a explicar otro concepto al que vamos a llamar distributio daemonum, expresión que en esta sección usaremos repetidamente y a la que vamos a darle un significado técnico preciso. Distributio daemonum se definirá aquí como el hecho de que los demonios se reparten y distribuyen entre ellos mismos por zonas y ámbitos para ejercer su función tentadora. Este concepto de la distributio implica dos elementos. A. Sociedad jerarquizada. Que los demonios constituyan una sociedad jerarquizada encuentra su fundamento en las distinciones que hace San Pablo entre tronos, dominaciones, principados y potestades. Nombres estos que implican jerarquización. Términos como archai y exousiai tienen una significación que refiere meramente a la idea de poder, pero kyriotetes y thronoi son términos claramente jerárquicos. Además, la demonología judaica en la época paulina es claramente jerárquica, y la mayoría de los estudiosos consideran que el vocabulario de Pablo refleja la demonología de su época. B. Distribuidos por zonas. Que los demonios se distribuyan por zonas tiene un posible fundamento en el libro de Daniel, como vamos a ver más adelante. A eso se une el que la teología encuentra razonable que, dado el carácter racional de las naturalezas angélicas, éstas se organicen. En referencia al fundamento bíblico de la existencia de esta distributio, observemos con detalle el libro de Daniel, donde se dice que el profeta tuvo una visión, y cita: «Y alcé los ojos, miré, y he aquí un hombre vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz». Daniel, capítulo 10, versículo 5. Luego me dijo: «El príncipe del reino de Persia se me ha enfrentado 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los jefes principales, ha venido en mi ayuda, y le he dejado allí junto al rey de Persia». Daniel capítulo 10, versículo 13. ¿Sabes por qué he venido a ti? Y ahora me volveré a combatir al príncipe de Persia, y cuando yo parta, he aquí que el príncipe de Grecia vendrá, y nadie hay que se mantenga firme a mi lado contra esos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel capítulo 10 versículos 20 al 21. Fin de la cita. Estos versículos, a pesar de su concisión y oscuridad, nos muestran los siguientes elementos. 1. El hombre misterioso. El hombre vestido de lino y ceñido de oro en sus lomos, evidentemente resulta extraordinariamente similar al hijo de hombre revestido de larga túnica y ceñido con un cinturón de oro, de Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. Ambas descripciones de ese hombre, tanto la de Daniel como la del Apocalipsis, muestran indudables coincidencias en los versículos siguientes de ambos pasos. Además,
Ambas apariciones de ese hombre con esa descripción concreta tienen lugar en un contexto angélico. En Daniel, al hablar de los príncipes; en Apocalipsis, al hablar de las 7 estrellas que tiene en su mano. Las 7 estrellas que ha visto en mi mano derecha son los ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículo 20. 2. Príncipes malvados. Dado que los príncipes del reino de Persia y el de Grecia se enfrentan contra el hombre misterioso vestido de lino, que es bueno, concluimos que ellos son de naturaleza malvada. No sabemos nada más de esos 2 príncipes de Grecia y Persia, salvo que se han opuesto al bien. Jensen, en su profundo estudio sobre el libro de Daniel, escribe, y cita: una explicación para estos príncipes es que sean los ángeles guardianes de los países nombrados. Pero si son ángeles, ¿por qué deberían resistir a Miguel? Fin de la cita. Al final, llega a la conclusión de que son entidades demoníacas. 3. Miguel. Miguel ayuda al hombre misterioso y protege al pueblo hebreo. Luego, no cabe duda alguna acerca de la bondad del hombre vestido de lino que le explica las cosas al profeta. De Miguel se dice que es vuestro príncipe, el príncipe del pueblo elegido. Los elementos de la escena resultan someros, pero parece razonable pensar que si hay un enfrentamiento entre príncipes, y sabemos que uno de ellos es de naturaleza angélica, es muy lógico llegar a la conclusión de que se está hablando de una lucha entre príncipes angélicos. Santo Tomás de Aquino da esta lectura a ese pasaje de Daniel, y cita: el príncipe del reino de los persas era el ángel que se opuso a la liberación del pueblo israelita. Fin de la cita. Igualmente, San Gregorio Magno interpreta el pasaje en un sentido angélico. Parece muy aceptable la idea de que, si existe un príncipe del pueblo de Israel, existan otras naturalezas angélicas que se ocupan de otros pueblos, y si existen principados angélicos que se ocupaban de forma específica para lograr el mal en Persia y Grecia, es lógico pensar que puedan existir otras jerarquías angélicas que igualmente se ocupen del mal en otras regiones. Esta perspectiva de príncipes angélicos encargándose de zonas concretas ofrece un camino de nuevo entendimiento para la expresión de Jesús para referirse al diablo como príncipe de este mundo, pues por esa expresión se estaría entendiendo que el diablo es el príncipe de esos principados malignos. Esta conclusión se ve reforzada porque San Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, usa el término príncipes, arjas, para referirse a los demonios. Lo interesante del libro de Daniel no es que se utilice la palabra príncipe referida a una poderosa entidad espiritual maligna, sino que lo peculiar es que use ese concepto, uniéndolo a la idea de que se ejerce ese poder de forma estable sobre un lugar concreto. La primera conclusión a la que llegamos, por tanto, es que la idea de que existan espíritus territoriales no es incorrecta. Se trata de un concepto con reducida base bíblica, pero suficiente, y sobre todo teológicamente razonable. La alternativa a la distributio daemonum sería considerar que los demonios son como islas independientes e incomunicadas. Si eso fuera así, el infierno sería una mera acumulación de espíritus en medio de una total carencia de orden social. La idea del infierno como societas es aceptada por todos dentro de la teología católica, con alguna irrelevante excepción. Algún teólogo prefiere entender el infierno como un conjunto de individualidades. Por ejemplo, Gosselino, y cita: no hablamos entonces de un reino de Satanás, ni mucho menos de un cuerpo místico del diablo. Reconocemos en cambio el carácter impenetrable del misterio de iniquidad de los miles de rostros evanescentes. Fin de la cita. Pero esta postura apenas tiene seguidores, pues los teólogos o no creen en la existencia ontológica de los demonios, o si creen le otorgan a ese conjunto un carácter dotado de cierta unidad, pues como escribía un autor evangélico a propósito de la guerra espiritual, y cita: en toda estructura espiritual existe también una estructura de autoridad.
Fin de la cita. Resulta interesante que los protestantes, evangélicos y pentecostales, basándose en un escueto paso bíblico, el citado de Daniel, hayan llegado a las mismas conclusiones angeológicas que San Gregorio Magno o Santo Tomás de Aquino. 3.2. Exorcismo sobre colectividades. Con independencia de la interpretación que se dé a estos versículos de Daniel, la idea de pedir protección frente a las potencias espirituales malignas está presente en las páginas de la Sagrada Escritura. Pues el mismo Jesucristo en el Evangelio nos enseña a no pecar, pero también a pedir que el sembrador de la tentación sea alejado, atado o impedido. Y cita, líbranos del maligno. Fin de la cita, Mateo capítulo 6, versículo 13. Por otra parte, ha sido costumbre inveterada y constante de la Iglesia el orar a Dios para que alejase la acción ordinaria de los demonios, y se pedía que se alejase esa acción tentadora no sólo sobre las personas individuales, sino también de las colectividades. Valgan para ello 3 clarísimos ejemplos. Uno es el de Santa Catalina de Siena. Cuando se cuenta este episodio de su vida, y cita, y orando, vio toda la ciudad llena de demonios que incitaban a aquel pueblo contra el Papa para que lo matasen. Fin de la cita. En este episodio, el sufrimiento intercesor de Santa Catalina logrará alejar esa concentración de fuerzas del infierno. El segundo episodio lo encontramos en la vida de San Francisco de Asís, cuando se dice que el santo, en Arezzo, y cita, vio sobre la ciudad un torbellino de demonios que inflamaban a los ciudadanos, ya excitados a la matanza recíproca. Fin de la cita. El texto prosigue diciendo que San Francisco envió a un hermano franciscano a expulsar esos demonios. Y cita, a expulsar aquellos espíritus del aire, fomentadores de la sedición, envió al hermano Silvestre, hombre simple como una paloma, ordenándole, ve delante de la puerta de la ciudad, de parte de Dios omnipotente, manda a los demonios, en virtud de la obediencia, de marcharse rápidamente. Corrió aquel verdadero obediente a cumplir los mandatos del Padre, alzando himnos de alabanza ante la presencia de Dios, y llegado delante de la puerta de la ciudad, comienza a gritar gallardamente, de parte de Dios omnipotente y por orden de su siervo Francisco, marchaos lejos de aquí, todos los demonios. Fin de la cita. El tercer caso es completamente paralelo a los anteriores. Se trata del así llamado exorcismo de León XIII. Según algunos autores, se escribió tras una visión de León XIII, aunque otras explicaciones menos sobrenaturalistas del origen de la oración también son posibles. Pero sea lo que fuere de la visión, lo cierto es que entre los fieles se han extendido 2 versiones de estas oraciones a San Miguel. Una más breve que se limita a pedir ayuda al arcángel, y otra más larga que incluye verdaderos exorcismos. A las primeras las llamamos oraciones leoninas y a las segundas exorcismo de San Miguel. Las oraciones leoninas, para ser recitadas después de la misa, no pasan de ser una petición de protección, no un verdadero exorcismo, mientras que las segundas contienen verdaderos exorcismos extraídos del ritual romano. Dejando claro la falta de autorización para usar entero el exorcismo de San Miguel por parte de los fieles cristianos, pues hay partes en las que uno se dirige al demonio. Lo interesante es que en esa fórmula se está orando no para liberar a un poseso del mal espíritu, ni para liberar de una infestación a un determinado lugar, sino que se trata de un exorcismo realizado sobre el ámbito de toda la Iglesia. En este caso se ordena a los demonios que retrocedan de la humanidad y del cuerpo místico de la Iglesia, considerados estos como unidades. La práctica de que los laicos usen tal fórmula resulta errada.
pero la teología subyacente no lo es. Pues lo que muestra todo esto es que el poder exorcístico tiene una doble faceta de liberar o de contener. Y por tanto, incluso la oración deprecativa, dirigida a Dios, puede ser empleada para pedir la liberación de los posesos, tanto como para pedir que esas fuerzas demoníacas sean contenidas. En el caso antes expuesto de Santa Catalina, se muestra cómo los demonios pueden concentrarse en lugares, y cómo cabe la posibilidad de una lucha espiritual contra ellos con las armas de la oración y la penitencia. En el segundo caso citado, el de San Francisco, se dice claramente que el franciscano Silvestre efectuó un exorcismo sobre los demonios de la ciudad de Arezzo. En ese episodio se realiza una orden de expulsión sobre unos demonios que no estaban poseyendo ningún cuerpo, sino ejerciendo su acción tentadora sobre un ámbito más amplio. Y, según el texto, los demonios se van, no porque el franciscano realice una plegaria a Dios, sino porque ejercita su poder exorcizador sobre esos espíritus. Del fraile Silvestre claramente se dice que exorcizó. No se dice expresamente tal cosa de Catalina en el episodio citado. Pero eso no significa que quizá la santa no hiciera lo mismo, dado que en la Legenda Minore se afirma claramente que exorcizaba. Con lo cual observamos que existen los distintos elementos: espíritus territoriales, la distributio daemonum, exorcismos realizados sobre demonios situados en un lugar amplio, exorcismos realizados sobre el entero conjunto de los ángeles rebeldes. Con estos elementos, ¿qué duda cabe que se puede forjar una profundización en la comprensión del ministerio exorcístico? Una profundización en la que podemos comenzar a pensar en un ministerio que vaya más allá de la mera oración sobre los posesos. De hecho, la tradición siempre ha realizado exorcismos sobre espíritus que ejercían su poder sobre un lugar, y no solo sobre personas. Lo que aquí nos plantearíamos sería dar un paso más allá. No solo sobre una persona, no solo sobre un lugar concreto, por ejemplo, una casa, sino sobre los demonios de un lugar más amplio, los cuales ejercen una acción ordinaria sobre ese ámbito. Para proseguir con nuestra reflexión, vamos ahora a introducir un nuevo término técnico: la dimicatio. La palabra latina dimicatio significa lucha, combate. En esta obra vamos a usar la palabra dimicatio como el exorcismo realizado no sobre una persona a un lugar infestado, sino que es la oración que se realiza para alejar la acción de los demonios sobre un ámbito. Decimos que no estamos hablando de un lugar infestado, para distinguir la dimicatio del exorcismo sobre un lugar. Pues una cosa es la infestación, acción demoníaca extraordinaria, y otra la acción del demonio sobre ámbitos, acción demoníaca ordinaria. De ahí la necesidad de crear un término técnico nuevo que exprese este concepto concreto. Teológicamente, en sí mismo considerada, no se ve ningún problema en la dimicatio por parte de ordenados in sacris que posean tal poder. En esa lucha espiritual contra el poder del demonio sobre el mundo, si usamos la plegaria dirigida a Dios, la intercesión de los santos y la fuerza de las obras de penitencia, ¿por qué no se podría usar el poder que entregó Jesús en el sacramento del orden sobre los mismos demonios? ¿Por qué únicamente habría que limitarse a usar oraciones deprecativas cuando los sacerdotes pueden hacer uso de una autoridad que poseen sobre ese mundo espiritual? Como se ha mostrado, esos conceptos de la distributio daemonum y de la dimicatio han estado presentes en la mentalidad de la Iglesia siempre, aunque expresadas con categorías más difusas, no estrictamente exorcísticas. Bocle, en su magistral estudio acerca de la expresión atar y desatar en la literatura rabínica y patrística, concluía, y cita:
Atar y desatar. En todo el Oriente Antiguo y en el ámbito mediterráneo hasta Roma, tenía el significado de anatematizar por artes de magia, o desligar del anatema mágico. En el Nuevo Testamento estas palabras no tendrían el significado primitivo mágico popular, sino que serían una expresión inmediatamente accesible a cualquier auditorio, y apta para designar un aspecto de la misión de Jesús, la lucha contra las potencias del mal. Este encadenamiento se explica mediante la figura de una cárcel de puertas cerradas con cerrojos, o bien como un estar atado con cadenas, sogas, lazos o redes. Fin de la cita. La expresión atar y desatar tenía en la literatura rabínica, por supuesto, más sentidos que el de la lucha contra los poderes demoníacos. Pero el uso de tal expresión con sentido demonológico resulta indudable a la vista de bastantes pasajes neotestamentarios. De forma que hallamos sin dificultad base escriturística para la Dimicatio, pues la autoridad que habría entregado Cristo a los apóstoles no sería sólo para expulsarlos de un cuerpo, sino también para contenerlos. Atar. Algunas traducciones de Lucas 9, versículo 11, vierten el texto original como Jesús convocó a los 12, y cita, Jesús convocó a los 12, y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Fin de la cita. Pero esta traducción implica una limitación del poder exorcístico, porque el texto original reza así, y cita, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Fin de la cita. En ese pasaje no se les da poder solo para expulsar a los demonios, sino poder sobre ellos. Expulsarlos sería solo una faceta de ese poder de atar y desatar a los demonios. 3.3 Los ángeles caídos como un todo unitario. Siempre, a lo largo de toda la tradición de los siglos, se ha considerado que los eremitas, los ascetas y los contemplativos ejercían una acción protectora sobre toda la Iglesia. Se entendía que esas personas realizaban una función de defensa del cuerpo místico frente a los ataques del infierno. Y cuando se ha predicado acerca de esta verdad, se ha considerado a la Iglesia como un cuerpo y al conjunto de los ángeles rebeldes también como poseedores de una cierta unidad. La vida de los ascetas, de los solitarios del desierto, de los monjes que viven en soledad, se puede considerar no sólo como un combate personal resistiendo al demonio para alcanzar la perfección de la virtud, sino también como un combate de naturaleza eclesial contra las fuerzas demoníacas en general. La vida entera del asceta sería, implícitamente, una dimicatio deprecativa contra esas fuerzas consideradas como un todo unitario. Visto desde el punto de vista personal, el asceta resistiría las tentaciones demoníacas. Visto desde el punto de vista eclesial, el asceta atacaría, con las armas de la oración, a esas fuerzas demoníacas, debilitándolas, impidiéndoles el actuar, poniendo muros a su obrar. La mayoría de los ascetas sacerdotes han realizado este combate contra el demonio de un modo implícito. Algunos, pocos, han realizado este combate de un modo explícito, a través de la actuación del poder exorcístico. Uno de ellos fue el beato Francisco Palau y Cuer, que escribía, y cita, los demonios constituyen juntos una potencia, una nación, un ejército, un solo cuerpo. La Iglesia tiene potestad para prender a esa potencia espiritual invisible que se titula el diablo. Fin de la cita. ¿Qué duda cabe que la Sagrada Escritura nos habla de la posibilidad de que las fuerzas demoníacas sean atadas? Y cita, vi a un ángel que descendía del cielo,
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3, fin de la cita. Esta acción de atar al demonio, ciertamente, no ocurre de un modo inconexo con la historia humana, sino que esa acción divina de atar al demonio es consecuencia de los sufrimientos y oraciones de los elegidos de Dios, sufrimientos y oraciones que alcanzan la decisión divina de intervenir, de que el cielo intervenga directamente sobre el mundo demoníaco. La decisión divina es precedida de una acción humana de intercesión, y esa decisión es seguida de una acción angélica. Como se ve, la decisión divina va precedida y seguida de 2 mediaciones. Toda acción exorcística implica la voluntad de Dios de que su poder divino sea mediado a través de una criatura. La dimicatio sería la comprensión de otra faceta en esa acción mediadora, pues supone un paso más allá de la mera súplica a Dios para la defensa de la Iglesia frente a Satanás, pues implica admitir que, frente a la acción tentadora colectiva de los demonios, no sólo se puede usar el poder de la oración, el sacrificio y las buenas obras, sino también el poder sagrado de exorcizar. Si bien esa acción se deberá realizar sólo por parte de quien goza de ese poder por el sacramento del orden, pues ya hemos explicado en esta misma obra nuestra opinión acerca de los laicos y el poder exorcístico. La dimicatio supone considerar el conjunto de todos los ángeles caídos como un todo. Francisco Bamonte habla de un cuerpo místico del diablo a imitación del cuerpo místico de Cristo. El mismo autor escribe, y cita, para San Gregorio Magno, ellos forman parte del cuerpo del diablo, en el sentido de que están tan íntimamente unidos a él como para compartir su mismo ser malvado en todo, y a través de todo. Su unión al diablo es tan compacta y firme como si fuesen una sola cosa. Miembros de un solo cuerpo. Gregorio se pregunta al respecto, ¿quién no sabe que los miembros del mismo Satanás son todos aquellos que están unidos a él con una vida perversa? Moralia 3:16, fin de la cita. La misma idea aparece en San Agustín y otros autores como Agobardo de León, Beda el Venerable y otros, además de los que citarán la obra de Genesi ad Litteram de San Agustín. Resulta indudable que la expresión corpus diaboli es usada en este sentido, la antítesis del cuerpo místico. Pero no hay que olvidar que en este caso el término corpus se usa como analogía antitética del cuerpo místico, no como un sinónimo perfecto. En el cuerpo místico entre los bienaventurados hay unidad y armonía. En el corpus diaboli hay disensiones y odio. En el primer cuerpo hay relaciones místicas de gracia entre los viadores y los bienaventurados. En el corpus diaboli no existen ese tipo de relaciones místicas, porque ya no hay circulación de la gracia, y no existe una especie de antigracia. De ahí que el primer cuerpo sea un cuerpo místico, y el corpus diaboli sea un cuerpo natural, del mismo modo que el nazismo formaba una unidad. Esta idea del corpus diaboli tiene resonancias bíblicas, por ejemplo, en las 4 bestias que vio el profeta Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, las cuales son poderes humanos que forman una unidad, y por eso se presenta a esa nación invasora como formando un cuerpo. Lo mismo vuelve a aparecer en el Apocalipsis. Y cita, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. El hecho de que haya distintos dirigentes sucesivos, las cabezas, no niega el hecho de que ese poder humano forma una unidad y actúa como tal.
Lo mismo vale para el dragón mencionado en el Apocalipsis. Y cita: el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Se deja claro que ese dragón es el diablo. Pero en el Apocalipsis esa figura va a representar todos los poderes infernales, sin necesidad de tener que explicitar cada vez que menciona al dragón que se refiere al dragón y sus ángeles. La idea de considerar los órdenes jerárquicos demoníacos como un todo unitario, como una sociedad, refuerza el concepto de la distributio daemonum, y admitida esta cosmovisión del mundo infernal, la idea de la demicatio resulta razonable. Y, como hemos visto, no solo razonable, sino además con una discreta presencia en la literatura teológica de siglos pasados. Un último argumento nos gustaría ofrecer a favor de esta visión unitaria del infierno, formando un todo, y es que en el ritual de exorcismos del ritual romano, el exorcismo sobre un poseso entremezclaba los exorcismos al espíritu concreto que poseía esa persona con exorcismos dirigidos a Satanás. Si Satanás no era el que poseía ese poseso concreto, ¿qué sentido tenía exorcizarle? ¿Por qué no dirigirse solo al espíritu maligno concreto que atormentaba a ese ser humano? Desde la perspectiva que aquí se ha ofrecido, todo exorcismo tendría una faceta de dimicatio contra los poderes del infierno. Cada exorcismo que se ha realizado en la Iglesia a lo largo de la historia habría debilitado a ese corpus diaboli. El exorcismo, por tanto, poseería una faceta personal y otra eclesial. Faceta esta última que dotaría de pleno sentido a los exorcismos que se alargan en el tiempo durante meses o años.